Hola amigos, bueno, hoy es 10 de octubre de 2018. Ok, en el día de hoy se va a llevar a cabo un foro. Reforma a la justicia. Esto lo propone pues el Colegio de Abogados Litigantes de Cali, la Fuerza del Derecho. Es un foro que se realizará sobre la reforma a la justicia presentada por el actual gobierno. Sabemos que están tramitándose proyectos pues para que abordan la reforma al Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 de 2004. Y me encuentro un artículo el cual está en ámbito jurídico, y entonces este es presentado por la columna la hace el doctor Francisco Bernate Ochoa, profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Y entonces miremos lo siguiente y luego doy mi propia opinión sobre el asunto. Veamos lo siguiente. Este es un artículo online, columnista de ámbito jurídico, y está fechado 26 de septiembre del 2018. Dice: las reformas legales en Colombia a lo largo de lo que va corrido el siglo XXI se reducen a la permanente búsqueda de la solución al problema de la morosidad en la administración de justicia. En otras palabras, todos los cambios normativos de los últimos años en nuestro país se pueden resumir en una constante búsqueda de la fórmula para agilizar los procesos que se ventilan ante nuestros tribunales. Fue entonces cuando la oralidad emergió como la fórmula mágica para encontrar esta vía expedita en la solución de los conflictos. Y una macroreforma judicial tuvo lugar entre nosotros cuando apenas en 8 años, eso ocurre pues entre el del 2004 y 2012, efectivamente después de que ya entró en vigencia la ley 906 de 2004, se modificaron todos los códigos de procedimiento, en los que por razones que aún no resultan claras ni mucho menos convincentes no se aplica el Código General del Proceso, siendo el denominador común en todos estos nuevos estatutos la apuesta por un sistema oral. Tras esta reforma, lejos de haberse superado la problemática, esta se ha acentuado, y como suele suceder, el remedio resultó peor que la enfermedad. Lejos de ver a los abogados caminando por el estrado con una exquisita oratoria y generosa argumentación, en todos los despachos del país se siguen redactando los memoriales, pero ya no se radican, sino que ahora se leen a viva voz en el juzgado. Peor aún, ha resultado el ejercicio de oír las audiencias completas cuando de fallar en primera o en segunda instancia el asunto se trata. Quien visite un despacho judicial en Colombia encuentra a sus funcionarios o en audiencias interminables y sumamente aburridas, o conectados con audífonos a un computador tratando, por una parte, de tomar nota de los aspectos más importantes de las audiencias y por otra de vencer el inevitable sueño que el devenir procesal nacional produce. Basta con realizar una pequeña encuesta a los estudiantes de Derecho que circundan los juzgados a los que asisten por indicación de sus profesores para entender la decepción que producen nuestras audiencias, lo tediosas que resultan, y la distancia abismal entre lo que se ve en las series de televisión y lo que realmente sucede. Como en nuestro país todo es de extremos, los códigos de procedimiento incorporan más audiencias de las que se necesitan, por lo que el aplazamiento se ha vuelto la regla general de todas las actuaciones, tornando los trámites inagotables. La cultura del sello y de la pretendida precisión en cada cosa ha llevado al absurdo de tener que cifrar las expresiones que se realizan en las audiencias con minutos y segundos, por lo que funcionarios, abogados y ahora adjudicantes, cuya práctica profesional se reduce a la labor de digitadores de diligencias, pasan horas y horas conectados a unos auriculares buscando el momento preciso de la audiencia que necesitan para sustentar su pretensión con hora, minuto y segundo, cuando antes de ello era un ejercicio sencillo de apenas instantes buscando lo requerido entre los folios del expediente.
Quien recibe ahora un encargo profesional ya no recibe anotaciones, folios, aparte destacados, sino una cantidad interminable de discos compactos que producen estrés de solo tener que pensar que ocupará horas de su tiempo oyendo cómo todos los intervinientes leen folios y folios, lamentando que sea eso lo que se llame oralidad y que fuera propuesta como la salvación para agilizar nuestra justicia. Naturalmente, ello sucede cuando efectivamente la audiencia se graba, resulta audible y puede abrirse en el computador, una verdadera lotería que no siempre sucede, por lo que a todas estas dificultades prácticas han de sumarse las contingencias tecnológicas que no resultan para nada extrañas en nuestra cotidianidad judicial. La oralidad fracasó entre nosotros, no solo por las dificultades tecnológicas de una rama judicial que año por año tiene que mendigar por unos recursos que le permiten una mínima subsistencia, sino también por ser una institución ajena a nuestra tradición cultural y jurídica prevalente escrita, que, gústenos o no, le terminó ganando el pulso. En estos tiempos de propuestas de reforma a la justicia, creemos que es el momento de replantearla y emprender el camino del retorno a las formas escritas, quizás empleando para ello la tecnología como sucede en el denominado expediente electrónico. O de lo contrario, continuaremos naufragando en búsqueda de una justicia ágil y eficiente. Pues muy importante ese artículo, y es el reflejo de la realidad de lo que está pasando actualmente. Quizás por eso en la reforma se viene gestando algunas modificaciones sustanciales. Una de ellas puede ser, por ejemplo, acabar con la sustentación oral de la apelación, porque en realidad lo que hace el abogado es leer un texto. Y eso prácticamente, eso se encuentra en el escrito, en el folio. Es decir, entonces en este caso ahora con la apelación ya va a ser dentro de los 5 días, susténtela por escrito. Vuelve entonces a tomar fuerza eso de que lo escritural, el folio. Es decir, nosotros aquí realmente en Colombia no nos capacitamos para la oralidad ni para la argumentación. Es muy raro que alguien, un abogado o un funcionario, según quien interponga el recurso, sustente realmente en oralidad. Van a leer, llevan ese recurso ya a leerlo y se vuelve entonces fatigoso, porque el que debe resolver el recurso, que en estos casos son los judicantes, que tienen que escuchar todo ese palabreo, que estaría mejor presentado por escrito, que no sino verlo, y ahí está listo. Entonces es cierto, además que uno sistemáticamente ya los funcionarios, por ejemplo aquí en infancia y adolescencia, pues llevan una secuencia, digámoslo, repetida, casi que en folio, por escrito, leen el mismo texto para cuando va a tomar una decisión de sanción. Un ejemplo, aceptan los cargos el menor, porque acá no hay preacuerdo, simplemente es aceptación de cargos, y se va a dictar entonces la sanción. Llegado en ese momento, entonces, en un 80% todo termina allí, igual. Aceptan los cargos, se allanan a los cargos y entra entonces a dictarse sanción. Ya entonces ese formato lo tiene, lo que hace es cambiarle los nombres, los lugares y los hechos jurídicamente relevantes, y lo demás está tal cual. Esa misma sanción le sirve para fulanito y para sultanejo, porque la carga de argumentación es la misma en cuanto a la estructura del delito, típico, antijurídico y culpable, el mismo recital. Entonces eso no es oralidad, simplemente es ir a recitar el funcionario, a leer la sentencia. Entonces eso es lo cansón a que se hace referencia con toda razón el profesor, el columnista Francisco Bernatti, profesor de la universidad. Entonces,
Eso sucede. Vamos a esas audiencias, es a escuchar, a leer, se va a leer, y el mismo funcionario leyendo. Cuando se trata de que el sistema nos ganó y estamos muy lejos de verdad de lo que se observa en las películas con el sistema americano. Entonces, no podemos todavía, nos volvemos cansones con ese tema, porque realmente lo que se van es a leer, y es muy poco, es prácticamente el que tenga esa locuacidad, esa habilidad, esa agilidad mental, para entonces, cuando se trate de un recurso de apelación, por ejemplo, entonces que sea inmediatamente, entonces ahí mismo tiene usted que coger, y si no tiene, y si son esas audiencias de juicio oral que empiezan hoy y terminan 3 meses después, donde tiene que devolverse la película para poder escuchar ese audio de lo que pudo suceder hoy, porque ya 3 meses después nuestra memoria falla mucho, entonces cuando se va a tomar esa decisión allá, pues es difícil, porque usted ya perdió el hilo, no es tan concentrado, que esa es uno de los principios vacilares del sistema acusatorio, en una audiencia, en un juicio concentrado, público, y bajo los principios de inmediatez, de contradicción, de confrontación. Entonces, muy lejos realmente, ya a ¿cuántos años? Pues desde la ley 906 del 2004, llevamos prácticamente 14 años, con cualquier cantidad de reformas, como se dice allí en el artículo, y mire lo que está sucediendo ahora entonces. Esas audiencias farragosas, esas audiencias de acusación, hasta da risa, porque muchas veces el funcionario mismo dice, lee ahí el escrito de acusación, y hace el fiscal la lectura de los hechos jurídicamente relevantes, la cuestión de la calificación jurídica. Entonces diga si hay algunas observaciones a ese escrito de acusación, si hay nulidades, impedimentos, recusaciones. Y entonces después, para que la defensa entonces diga si va a presentar o va a descubrir algo, porque el fiscal ahí en el anexo pues dice, descubre esto y esto, esto y esto, pero se vuelve mecánico, al punto que hasta pienso que algunos funcionarios hasta recortan por cuestión del tiempo. Si usted ya lo leyó, entonces ¿para qué lo van a leer? Ahí ¿para qué lo van a...? Si usted lo tiene el escrito de acusación, ya lo leyó. Muy diferente de pronto es a la audiencia preparatoria, donde la dinámica, pues ya de acuerdo a lo que se ha matizado con la Corte Suprema de Justicia en esas decisiones, realmente la depuración de lo que es la prueba que va a ir a juicio oral, el debate público como tal, pues sí se necesita de una exigencia, de unos requisitos, de una carga de argumentación, de pertinencia, conducencia, utilidad, todo aquello pues para que de verdad que es lo que se va a ir a debatir al juicio oral. Y entonces sí, es cierto, aquí se hacen audiencias por todo, y por ello entonces se aplazan. Ya no llega el fiscal, que no llega el defensor, y entonces en esa reforma ahora se plantea precisamente estas sanciones disciplinarias, y ahí quieren arreglar la cuestión para que entonces no haya dilaciones injustificadas. Entonces, me parece a mí importante que se hagan estos foros. Aquí lo propone la Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali. Hoy se realizará a las 6 de la tarde en la Universidad del Valle, para debatirse en estos problemas de qué es lo que se viene en cuanto a esa reforma a la justicia, cuáles son las razones de política criminal. Porque pues si nos atenemos al artículo que el columnista ha expuesto, al 100% esto no está dando ningún resultado. Nuestro sistema penal, por lo menos en el área penal, en la ley, con el Código de Procedimiento Penal,
No sé lo demás, porque yo no manejo nada de asuntos de procesal civil y procesal laboral, pero no sé cómo es el manejo allá, que pues entiendo que también entraron en el sistema oral. Pero aquí, básicamente en lo penal, pues yo tomo como ejemplo en el programa al que estoy adscrito, que es en infancia y adolescencia, que trabajo hace 4 años y que llevo una secuencia, una estadística. Incluso el otro día hice un videoconferencia sobre pues si realmente se están cumpliendo con las finalidades por las cuales se implementó la ley 906. Y entonces hacía una estadística de los delitos con más incidencia, y de acuerdo a ello, entonces, de esa cantidad de procesos que más o menos tengo a vuelta ya de 4 años radicados, unos 200 procesos que se han ventilado, y de esos le aseguro que el 80% han terminado con la famosa pues, sentencia anticipada, por aquello de la aceptación de cargos y la imposición de sanción. Es el filtro muy poquito lo que va a estar yendo a juicio oral. Y entonces allí ahora me envían también otro artículo que después lo vamos a revisar más a fondo, y es sobre una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, en la que se revisa el asunto de una nulidad por falta de defensa técnica. Entonces, la importancia que tiene eso voy a mirar a ver si aquí encuentro la providencia. Creo que es la T 385 del 2018, y pues habrá que revisarla más a fondo para entonces hacer de pronto otro video sobre ese tema. Me parece pues interesante debatirlo aquí en este espacio. Bueno, creo que la sentencia T385, si mal no estoy, del 2018, pero ahí en esa sentencia es en esencia la falla de la defensa técnica. Entonces, ¿qué nos está pasando realmente también, tanto a los defensores públicos como a los defensores de confianza en este sistema? Si se está cumpliendo con ese rol realmente. Si es una defensa activa o es una defensa pasiva, según el caso, y en fin, esos temas, pues de pronto es necesario en otro espacio que lo vuelva a referir. Pero por hoy, en estos 20 minuticos, quería hacer énfasis en eso. Pues hay que hacer los foros, invitación a la academia, que se debatan estos temas tan importantes de lo que se viene en esa reforma de la justicia, y si realmente por razones de política criminal se está cumpliendo o no pues con esas expectativas que se tienen. Bueno, mis queridos amigos, yo dejo hasta aquí, dejemos consensuando esta situación con ustedes, socializando este tema que es de vital importancia, que es de actualidad, y entonces dejarlos a ustedes para que en los foros, en las universidades, ahora el asunto pues que se está dando con las universidades públicas, que se reclama más apoyo y fondo. Alguien me explicaba por allí que realmente con esta vaina de los estudiantes pilos, pues prácticamente esos dineros los están cogiendo las universidades privadas, pero no se está yendo para las universidades públicas. Entonces, ahí hay un problema enorme, y pues ese es otro debate también que se está dando actualmente sobre qué pasa con la cuestión económica, los apoyos, los auxilios que se necesitan para las universidades públicas. Bueno, ok, mis amigos.